De nuevo con ustedes en esta segunda parte maravillosa con uno de los grandes realizadores, pedagogo, fotógrafo bogotano, paisa, Carlos López Rebellón. La pregunta obligada para esta segunda parte ya es ese periodo que proviene de ese proyecto con Víctor Gaviria, La Vendedora de Rosas. Eh, Hablemos un poco del trasegar de los otros realizadores en Medellín a la par contigo y con la gran evocación de ese proyecto tan maravilloso que tiene un título poético que se llama Cineciclos a vapor. Me recuerdan los grandes barcos del Magdalena y me trae a la memoria a mi gran amigo Jorge Nieto, quien hizo una película sobre los barcos que fue Carátula de Arcadia y al cual le debemos, bien o mal para algunos, el hecho de que gracias a él se haya recordado la memoria, pero a través de los archivos, concretamente de los hermanos Acevedo. Jorge Nieto, para ti un gran abrazo donde estés. Lo mismo. El cine es un sueño realizado, digámoslo así. Es cerrar los ojos e imaginarte el río Magdalena, es imaginarte todos los paisajes de tu pueblo, de tu país, de tu lugar de origen. Y Cineciclos a Vapor nace estrictamente de un archivo muy personal, ¿cierto? Muy a puerta cerrada, donde no había divulgación alguna, de una gran cantidad de material que yo personalmente tenía la tarea de estudiar. Perdón, ¿de qué años estamos hablando Estamos para hablando ubicarnos? de que el archivo fotográfico y el archivo fílmico, cinematográfico, nace en el año 88 al 1992. En esos 4 años me hice un archivo gigante, o sea, estamos hablando de más de 300 títulos Oh, que tuve la oportunidad, el privilegio de entrarme a los archivos de la Universidad de Nueva York, por amigos y situaciones que se dieron allá. NYU, ¿no? En NYU, No Columbia Nueva York. College. No, NYU. Ok. y logré grabar en VH. Ah, No, eso fue pirata total. fue una pirateada O sea, intelectual. antes, así, parche en este ojito derecho de cantidades de títulos absolutamente Pero el únicos. parche era de piratear las películas o parche del cansancio del ojo. El ojo no se ha cansado ni se cansó. El ojo no se cansaba, era impresionante porque tenías que copiar, te las prestaban. Ok. Te las prestaban una noche, 2 noches, una situación así. Entonces tenías que copiar. Entonces sí hice obviamente un archivo personal. No podía ir a la universidad, no podía estar en estos altos, costosísimos entornos. Y bueno, me hice un archivo personal, de estudio personal del cine. ¿Y A mí el cine, con a mí qué- el cine con qué orden brasilero, empezaste? a mí el cine, ¿Con qué? mira, sí, te iba a decir, yo comencé con una película que muchos deben conocer, 40 grados. De Nelson Pereira dos Nelson Santos. Pereira dos Santos, sí. El padre En del inglés cinema nuevo sí, brasileño. exacto, gigante. En 1957 creo que es esta Sí, obra. 55, 54. 54, 55. Y me dejó absolutamente conectado y confrontado, porque yo hasta el momento trabajaba mucho la fotografía en blanco y negro y tal, pero cuando veo la película de Río 100 grados, que así la traducían en inglés, quedé muy conmovido, muy impactado. Ese, Dios, ¿cómo es posible Pero que una esta... pregunta de curiosidad, ¿llegaste a ese director por conocimiento, porque habías leído o por deducción? Por relación de este amigo, de esta amistad que me llevó a la universidad, a los archivos de las universidades, Ok. de la universidad, y me presentó, Laura Roche, me presentó otros, pero presentó 40 grados. Y él estudiaba cine, tu amigo. Sí, él estudiaba cine y quedé muy interesado en seguir estudiándolo. Entonces seguí haciéndome a toda la historia del cine de muchas latitudes y logré un archivo, como te digo, que empecé a estudiar en eternas, largas noches. Empecé a estudiar el cine de esa manera. O sea, ese amigo tuyo podríamos decirlo como una especie de hilo de Ariadna, y el Minotauro te perseguía y el hilo te sacaba al otro lado, y ese era el cine. Sí, era un judío, Steve Friedman, un personaje que se está viviendo ahora
en Hawái, Ajá. todo el tiempo. Sigue vivía- siendo cineasta. No, él era como una especie de archivo, Ajá. sí, del cine. Cinéfilo. Pero sí, un cinéfilo de una calidad y de un conocimiento impresionante. Ah, No es qué- que, bueno, qué- era un qué buena tipo historia. absolutamente dedicado a esto y surfista. Él vivía al lado del mar y tenía una tabla y lo único que quería era hacer surfing y cine. Entonces, finalmente... Era se- como Breaking Point, la película esta con este loco de Kenny Rivers, que es el de agente del FBI que persigue a los surfistas que asaltan el banco. ¿Cómo se llamaba? Punto de quiebre. Punto de quiebre. Punto de quiebre. Sí, fue una amistad, digámoslo así, ha sido una amistad que ha tenido procesos de encuentros, reencuentros y ahora está perdido. De olaje, de Sí, oleaje. de olaje está súper perdido, pero gracias a esto, pues digámoslo así, me hice un archivo y llego a Colombia. ¿Y que Después de 10 años de recuerdas estar- unas pequeñas cintas ahí para Muchas, sí, claro. así raras? Algo muy raro que nunca he podido superar, nunca le he podido... Hay una que se me perdió y que me vas a ayudar en este instante, te voy a preguntar ahora sí, porque se me ha olvidado el apellido, cómo se escribe y cómo lo es, pero vamos a ver si la encontramos. Pero antes de eso te voy a decir que hay una película rusa que Natalia Tamayo, Ajá. compañera, eh, eh, encontró ella, Encontró ella. que es un director muy, muy escaso, muy escondido, Vitaly Kanevsky. Uy, por favor. Vitaly Kanevsky, Entre documentalista y ficción. sí, total. Eso me hace El- recordar de otro gran amigo que es Jorge Mario Vera de Señal Memoria, Ok. con una película que se llama Cartas de un hombre muerto, Ah, de todo ese periodo de Tarkovsky, Abulab, Separad, Shanov, que fue el periodo soviético donde estuvo de filón Tarkovsky, que es un periodo rarísimo, difícil de digerir y poco lo cuentan. sí, Vitaly Kanevsky, uy, Vitaly maravilloso. Kanevsky hizo una película muy hermosa, muy hermosa, que se llama, es un nombre muy extraño que pronto lo podríamos traducir en nuestro, digamos, lenguaje común Sí, colombiano, del juego de estatua, cuando te tocas, Sí, estatua, sí, estatua. te quedas Se queda quieto. Ujú. congelado. Entonces, quieto, muerto, vuelve a vivir. Que se parece Así. a lo que decía de este otro director, Abulab, no, bueno, Cartas de un hombre muerto. Creo que va a ser, no, bueno, ya la tengo ahí entre. Sí. Y bueno, en fin, historias de... Otra historia que quisiera preguntarte, que la he buscado y no la puedo encontrar, es en una isla griega, una Ajá. mujer de negro. No es mujer de negro, no es woman in black, ni girl in black. Es esta mujer que vive en una isla en donde ella quiere salir de allí y no puede. Ujú. Y vive una historia de amor en esa isla, juzgada por la comunidad. En fin, esa es una historia que quiero ver si la tienes en tus archivos. Segurísimo que sí la tienes, pero no recuerdo de los directores griegos. Hay que hacer una lista pues para ver si fue... Angelopoulos no es. No. Ni Cacoyanis es tampoco. Cacoyanis tiene mujer de negro. Mujer de negro, por eso Pero- iba a decir mujer de negro. pero- Y tiene un Electra y se dedicó más a la mitología. Sí, pero no es esa. Esa es una, bueno, disculpen la intervención. Pero la buscamos, la buscamos. La otra es una historia muy hermosa de cine rumano. Uy, Muy extraño, de este director que lamentablemente he perdido su nombre y he perdido la película. Y es la historia de amor de el hombre que cuida el faro al lado del lago Constanza ajá. y es Pero visitado... está en Suiza entonces. Está entre Suiza y Alemania. Pero el director es rumano. Ya. Sí, porque el lago Constanza La lago queda- Constanza queda entre Alemania y Suiza. Claro, si no porque estoy yo mal. nací pegado al lago Constanza. Nací en Murnau. ¿Tú naciste? Murnau, junto al lago mira, Constanza, por eso es que mira. tengo la relación. Ah. Pues fíjate que esta historia, ellos mencionan, puede ser que se haya filmado en otra parte, pero ellos mencionan el lago Constanza. O será Entonces, suizo el director, será Alan Tanner, No. será Tanner que No. murió hace poco. El rumano, puedo estar muy equivocado, pero bueno, te la voy a contar rápidamente una sinopsis cortitica.
es la historia del hombre que vive solo, íngrimo, en el planeta, en un faro. Ya. Él sube y baja, él sube y baja, él sube y baja, y tiene una pequeña bici Uy, qué maravilla. con motor que la mantiene oxidada con aire, y de pronto lo visita una mujer. Y esta mujer, una relación tosca, fría, árida, ¿sí? Pasa nada. Pero es tan hermosa la historia que poco a poco se van acercando y se enamoran. Tenía que saberse que se iba a producir una historia de amor lindísima en la que ella finalmente lo seduce para que la acompañe a hacer algo al pueblo, a la ciudad. Ajá. Él nunca había salido de ese lugar. Entonces era un verdadero ermitaño, una especie, Oiga, qué maravilla de y historia. sale hacia la ciudad Sí. y llega a la ciudad en donde finalmente ya es el último tercio de la película, es los últimos sí. 10 minutos de la película o menos, en la que finalmente se aman y hacen el amor. Ella lo lleva a un lugar, a un complejo de edificios gigantescos donde ella vive allá, y allá en esa ventanita ellos se aman. Este hombre, tenemos 90 minutos de la película en donde estamos el faro. Y de O sea, una soledad el profunda. faro podría ser como la ventanita donde lo lleva ella, para Pues, no perder el espacio. Correcto. Ah, Tiene una maravilla. relación total, pero para decirte que la historia es tan interesante como el final, en el sentido de que la pareja, finalmente ha sido una lucha para sacarlo del faro y llegar a la ciudad. O sea, esa es la historia, la película, el desarrollo de la película es esa. Y llega finalmente a la ciudad. Cuando están en estos 20 edificios, ellos están felices en cama. Y ella le dice, oye, bajando, doblando a la derecha, está la tienda para que trae huevos, leche, pan, desayuno. Y él, wow, feliz. Cigarros, si hay cigarros, sí, cigarros. Y perfecto. Entonces él baja, entonces es tan Buenísimo. bella porque él baja, sale a la calle, o sea, nunca en la vida había estado en una ciudad, baja a la calle, dobla la esquina, una calle, dos calles, llega a la tienda, compra tomates, compra huevos, compra queso, compra pan, compra cigarros, compra cerveza, compra todo en su bolsa, en su canasto, y regresa y no encuentra nunca el ¿La retorno, mujer? no encuentra nunca el retorno, Qué maravilla. porque se pierde totalmente en En el- 1, 2, 3, 4, 5, todos los edificios idénticos. Finalmente nunca supo por dónde entró. Entonces entra en uno, sube y suda los 9 pisos, toca la puerta, Como si fuera el faro. ¿sí? Y no es exactamente Ah, como qué si fuera el faro. maravilla. Y Qué bueno. baja la otra y sube y dice, No, dice, puta, la encontró. qué Y no. locura, qué locura, Y él qué sale película, oye. devastado y Qué ya se ve el película. atardecer. Qué película. Ya se ve que ya pasó el ¿Esos tiempo. años qué? ¿70, 80? Como el 70, final del O 70. sea, el cine rumano no se conocía todavía. O sea, como te digo, Además era Ceausescu Pero de no- dictador no, pero tenaz. ¿tienes ahí. esa historia en alguna parte de tu no, archivo? la Tienes que busco, tenerla. la busco pues, y la Tienes que tenerla. encuentro. Pero fue No, no tan la tengo, no la interesante tengo, pero porque te deja frío, te deja desconcertado, te deja absolutamente como las historias que quizá inspiradas en muchas otras, obviamente todo tiene relación. Pero bien, en fin, son oiga, pero qué son historia. situaciones. ¿Cómo se, son- ¿Recuerdas cómo se llamaban? Sí, exacto. Y finalmente recuerdo el título muy bello, En inglés. que aparecen muchos similares y ahora con el internet no aparece. Bajo el sol hace frío, pero hasta ahí llega. Eso me hace recordar de muchos soles. Bajo el sol de Satán de Pialá, por ejemplo. Uy, Sí, sí, esa es qué otra. lindo. No te digo que la he buscado Ay, horrible. me hace recordar de Diva de Jean-Jacques Benet, que es la niña que se roba los libros y lo persiguen los ¿Jean Genet? de Jean Genet. No, Jean Genet, Jean-Jacques Benet. Ah, ok. El que hizo La Luna dans le Caniveau, Oh. el que hizo IP25 con este otro actor, se me olvidó, que ya murió hace como 2 años. Entonces sí, Que o lo sea, meten en el un cine- castillo también. El cine es algo muy cercano, Dios, es algo muy de aquí, no hay que ir muy lejos para hacer una buena obra. No, pero Es me una causa cosa muy curiosidad cercana. es lo rumano, porque es un cine que empezó a tener preponderancia después de la muerte de Sí, Ceausescu, sí, y hablan del nuevo cine rumano. sí. ¿sí? Está ahí. O sea, hay toda una tendencia rumana de que así como descubrieron al cine chino de la quinta generación, pero ese otro cine estaba totalmente
asilado Sí, y casi críptico. sí, sí, sí. Y esa película sería una locura, así como todo ese cine soviético también hasta que apareció la perestroika y se abrió, porque Claro. muchos sufrieron, ¿no? Pero 74 estaba en todo el calor de Ceausescu, esa dictadura política impresionante, no, hay que buscarla. Sí. Sí, Rogamos a los hay que vean muchas- el programa que si la buscan tendrán recompensa. Sinceramente sí. Creo que Eh, es es algo así, Ceausescu, es un apellido Ceausescu, pues, o sea, el es gran algo que, presidente el Ceausescu. el director se me pierde y es triste esas obras que se van escondiendo. Pero bueno, volviendo un poco o terminando Lo de Cineciclos lo y de en Nueva Cineciclos a York. vapor, fue eso, ¿no? Fue el río Magdalena, literalmente cerrar los ojos, como todo el poder del cine no es sino cerrar los ojos, en esa cámara oscura nacen las imágenes. Imaginé un archivo lleno de películas y vapor, ¿no? Como la máquina a vapor, como si fuera el proyector echando humo, echando vapor, ¿no? Por los ríos colombianos, ¿no? Eso me recuerda a Juno Caro de Delicatessen, en la de los niños, ¿cómo se llama? Delicatessen no, sino la anterior, la de los niños, que suena llena de ruido. De sus primeras Sí. películas, Juno Caro. De ahí nace Cineciclos a vapor porque en Medellín finalmente Cineciclos... Pero fue perdóname, ¿de dónde proviene el título? por eso, de ahí viene de una sencilla de una imagen real, visual, Ajá. de imaginación, de una proyección. 20 años antes de las maletas de cine del Ministerio de Cultura de Colombia. Que eran en VHS al comienzo. Imaginé parando en los puertos, proyectando cine, parando Ya. en los pueblos, proyectando cine. Entonces era como un barquito a vapor Ah, ok. lleno Cineciclos a vapor. lleno de películas. Y Cineciclos se llamó así y se creó y se conformó como una corporación cultural en Medellín en la década del 90 y sacó el archivo pirata, digámoslo así, que tenía yo personalmente En VHS. en VHS. Aparece la era digital, empezamos a digitalizar y subtitular. Ah, también. Así sí, por ejemplo, Casabetes, o sea, Casabetes, Shadows, sombras de Casabetes, no existía, no había forma de No. entender ese lenguaje tan difícil de esa misma película y nos pusimos a la tarea de cuadro a cuadro tratar de descifrar, ¿no? Y ese era con un sentido pedagógico. Pedagógico total, sin ánimo, o sea, gratis. Sin Es ánimo, decir, de, se invitó- sin ánimo de vapor ni de sin lucro. ánimo- invitamos a la comunidad de Medellín en la playa con la Oriental. En la década del 90, en el 95, si no estoy mal, sí, 94, 95, sí, 96, la Cámara de Comercio de Medellín tenía 400 sillas vacías, 400 sillas. vacías, o sea, cerrado el teatro. Y lo propusimos. le Eso propusimos- quedaba cerquita donde queda el Colombo Americano ahora. Sí, sí, había a media Ah, calle. ok. Y tenía historia en el pasado y propusimos un proyecto que se llamó Un siglo de cine. Un siglo Un de siglo de cine. Y ese siglo de cine era muy emocionante porque era cine clásico antiguo y las últimas tendencias. Uy. Entonces se encontraba. O sea, no había críticos en la mitad. Entonces era muy lindo porque nos poníamos a la tarea de subtitular. Entonces tú veías un público que era las primeras proyecciones 10, Niños. 12 personas. La segunda proyección 30, 40. Y fue escalofriante. Y llegó a más de 450 personas. ¿Y cuánto sentadas tiempo duró ese en proyecto? Año y medio. Año y medio. Que nos lo compró para Lo compró la Cámara de Comercio Ve. para ofrecerlo sin costo, gratis, porque no podíamos por los derechos. Por de los las películas, derechos. no se podía cobrar. O sea, se puede hablar de una educación sentimental. Formación de públicos. Formación sentimental de Sí, público. mucho antes de los proyectos del ministerio. Entonces eso fue una época total de cineciclos, eso fue como el periodo de cineciclos a vapor. Y otros grupos que me preguntaste ahora de pronto. De Madera, Medellín. por ejemplo. Sí, el grupo Madera que fue muy importante. Sí, estos jóvenes estudiantes Sí. de comunicación social y periodismo de las universidades crearon un grupo que se llamó Madera Salvaje. Y Madera Salvaje, yo creo que Madera Salvaje existe. Sí. Bueno, en el Han alma hecho de- varias en- publicaciones. En el alma de cada uno de ellos Sí. existe un grupo como de 12 jóvenes y 2 chicas.
Sí. Ana Ochoa y Natalia Tamayo. Y, Tu compañera sí, Natalia. entonces ahí fue como que fue un encuentro muy grande de todas estas energías de creadores audiovisuales. Y era muy interesante porque estos jóvenes eran cosas que nadie más hacía, nadie más se atrevía a aprender una cámara en estos barrios. Ajá. En la década del 90, ¿sí? Que superaban inclusive a los trabajos de Víctor. Víctor trabajaba muy diferente. O sea, pero interesante tener esa concordancia. Sí, ¿no? Madera era algo, ya un underground, un acercamiento. Era como la escuela de Nueva York. Sí, una cosa delicada, ¿no? Donde entrevistaban y hacían materiales delicados. Ah, qué bueno. Entonces, Proa, precisamente Proa, era la sala donde ellos podían de alguna manera expresarse, podían montar y editar. Una cosa, ¿cómo se incorpora ahí de pronto el Colombo Americano, la revista Kinetoscopio, Paul Baudel, Luis Alberto Álvarez, o sea, que viene la parte de la crítica? Para ellos, para mí personalmente, como extranjero, digámoslo así, en Medellín, como bogotano en Medellín, como un colombiano en Medellín, para mí fue una escuela, ¿no? Kinetoscopio fue muy importante, incluyendo Augusto Bernal antes de Kinetoscopio, con Arcadia, sí, no, claro que sí, era material de estudio para mí. Entonces yo creo que el padre Luis Alberto, cuando yo llego a Medellín, él muere. O sea, cuando yo empiezo a sacar la cara o la cabeza en Medellín, a respirar el aire de la ciudad, el padre muere. Ya. O sea, es casi como Víctor, sobre el final de Kinetoscopio, ya un poco, sobre el cambio de hegemonía de Kinetoscopio. Sí, y no, Kineto muy importante, o sea, la colección la tengo, o sea, me educó, me ilustró, me enseñó muchísimo. Kinetoscopio era un ritual, ¿no? Era un ritual y perseguías Kineto, como muchas otras publicaciones o similares de cultura, ¿no? Para no mencionar en este momento otras revistas importantes que ya desaparecieron. Bien, en la década del 90 y 95 hicimos una propuesta, un acercamiento a la ciudad con la intención de invitar jóvenes o invitar gente de todas las edades, de todos los orígenes de la ciudad, a que se acercaran al universo del cine. Entonces proponíamos de la manera, digamos, de publicitar esta propuesta a partir de cineciclos a vapor en salas de teatro como el Pequeño Teatro con Saldarriaga, que nos apoyó muchísimo. Hicimos una convocatoria abierta para personas absolutamente que no tuvieran ninguna experiencia con el tema audiovisual, que nunca en su vida vieron, que no sepan ni agarrar una cámara, ni hacer una fotografía, y mucho menos un relato cinematográfico. Entonces era una propuesta de descubrimiento, de sacar del corazón, de sacar del interior de cada uno de nosotros historias. Entonces la propuesta fue increíble, esperábamos como 15 personas, como algo, wow, máximo, 35 personas se inscribieron. Entonces eran básicamente como una cooperativa, como que se ayudaban y hacían pacas para poder pagar las horas y la estancia y el teatro. Entonces se hacía de la manera en que podíamos financiar de alguna manera la logística. Contábamos con el archivo de Cineciclos, ¿cierto? Que era un archivo que no se podía sacar a publicitar ni se podía vender, pero se podía obviamente ofrecer como servicio cultural. Y así fue como nació los talleres que se llamaron rodajes. Inclusive tuvieron ese nombre, esa identidad de rodajes bajo Cineciclos a vapor. Y hubo 3 años de talleres hermosísimos donde estos jóvenes de un histrionismo y de un desdoble impresionante se crearon 3 guiones y aprendíamos haciendo. Entonces aprendíamos haciendo de puro amor a lo que teníamos. Entonces lográbamos trabajar los guiones, acercarnos a las locaciones y hacer una mini producción de 2-3 días en donde podíamos sacar adelante ese proyecto. ¿Y resultó algún director posterior, no? Sí, resultaron varias personas que se hicieron en el mundo audiovisual, en el campo audiovisual y que hoy día trabajan. Pero no dirigen, no han realizado obras. No han realizado. Esperanza Cadavid. Esperanza Cadavid es una señora. Teníamos jóvenes desde los 16 años hasta los 55, 60 años de edad y de todos los estratos.
¿no? Teníamos jóvenes de los barrios populares y jóvenes de barrios, pues digámoslo así, de la parte baja de Medellín, o de la zona alta del Poblado, de Envigado, de otras regiones un poco más cercanas a la otra Medellín. A la otra parte. Sí, a la otra Medellín. Pero el proyecto fue muy grande, se hizo un gran encuentro de jóvenes que se miraban a los ojos entre unos y otros, en que esa desconfianza que hay entre unos y otros barrios, digamos, y de estratos sociales, se creó, fue una amalgama hermosísima. Las personas más creativas, más dedicadas al trabajo audiovisual eran las personas más humildes y más necesitadas de estudio. Eran jóvenes que llegaban, digamos, casi que sin camiseta, con su camisa esqueleto, con la mirada de desconfianza, como los jóvenes de la década del 90 en Medellín, que eran delicados, que desconfiabas de todo el mundo. Resultaron los más comprometidos con los relatos y los más creativos a nivel gráfico. Entonces se hizo un trabajo muy lindo, hubo tres guiones, y en el año 99 sucede que el Ministerio de Cultura de Bogotá, de Colombia, lanzó la primera, creo, convocatoria de cine, y enviamos, mi compañera y yo, un guión, como mandar una postal al correo, que se llamó Eterna Primavera. Y Eterna Primavera fue seleccionada, un cortometraje blanco y negro seleccionada a nivel, pues, nacional, y fue como un cierre de un ciclo muy bonito de trabajo audiovisual con Medellín, ¿no? Además pues lo interesante de esto es que ese grupo que se hizo durante 3 años de jóvenes sin ninguna experiencia, ¿sí?, fueron vinculados todos al proyecto de Eterna Primavera. Entonces, Eterna Primavera, que es el nombre de esa historia, de ese cortometraje que fue premiado. ¿Por qué tiene ese nombre de Eterna Primavera? Eterna Primavera por Medellín, estrictamente por un Medellín blanco y negro. Ya. Yo quería darle como el otro lado de la historia, como quitarle el color completamente a la ciudad y narrar una historia de familia, Ya. pero desde un blanco y negro, que era esa otra eterna primavera, esa eterna lucha del hombre por encontrar como una primavera en su pequeño hogar. Ya. Entonces era una especie de alusión y de inspiración y de aprovechamiento de la, digamos, eterna primavera de Medellín, a ver la eterna lucha del hombre, digámoslo así, en su entorno. Pero lo interesante de esto, para concluir diciendo de que los talleres que hicimos de 3 años, estos jóvenes se identificaron muchísimo con el proyecto de Eterna Primavera, y que Eterna Primavera es un resultado de un grupo taller, absolutamente sin ninguna experiencia profesional. Entonces fue algo increíble, porque ahí hay un mérito fotográfico, un mérito de montaje, de narración, de actuación, de personas absolutamente sin ninguna experiencia actoral. Entonces ahí hay un ingrediente del neuralismo que alguna vez me lo comentaste. La película realmente salió de ser corto y fue más largo, fue casi 50 minutos. Correcto, el corte del director fue de 50 minutos, pero la exigencia del ministerio eran 26 minutos. Ah, ok. Entonces ahí hay un tema para considerar. O sea que el largometraje está en estado de invernación. Sí, eso, o sea, está el corte negativo, hay que hacerse un corte negativo. Ajá. Y un montaje nuevamente que pues es muy interesante. La película está hermosamente realizada por pero Tyron Gallego, el fotógrafo. Pero no filmar más, sino con lo que hay. Exacto, con lo que hay. Sí, hay buen material. Y Tyron, que lo quiero, un amigo de Víctor, rescatado de Víctor, de los jóvenes que salieron de los barrios, que Víctor obviamente y su grupo, digámoslo así, ayudó a muchísimos jóvenes a salir de los barrios a trabajar con el tema del cine. Tyron nos ayudó muchísimo. Tyron está muy bien, hoy en día está muy posicionado en el mundo audiovisual, con un equipo profesionalísimo, y Tyron es una persona demasiado creativa y con una actitud, pues, de una generosidad gigante para una producción audiovisual. Ah, qué bueno. Sí, Tyron Gallego, queridísimo. ¿Él ha producido algo? ¿Ha dirigido? Muchas no? cosas, sí. Solo producción, no ha dirigido. Sí, producción, no ha dirigido. Él es director de fotografía. Pero tú lo has escuchado, muy probablemente. Yo trabajo con él. Ah, no, Tyron es un padre de todo esto, claro, un gran amigo. Al comienzo recuerdo que hablábamos de esa bella película que no hemos podido encontrar, pero ten la seguridad que aparecerá. Y me trae a cotación algo que me contaste alguna vez sobre un guión que tienes ya en salmuera, como dicen. ¿De qué se trata, Carlos? Sí, este es un episodio, es una historia de amor clandestina. Es una historia
del campo, es una historia de provincia, una historia de pueblo, en la que este hombre se ve imposibilitado digamos, incorporar a su gran amor, a su amor clandestino, a la sociedad, digámoslo así. Y tiene una serie de trances, digamos, él sufre de sonambulismo en este caso. Ajá. Y sufre esos 3 días, esos 3 últimos días no se podrían presentar ni siquiera como la sinopsis, pero son los 3 últimos días de este hombre y los 3 últimos días de esta historia de amor en la que él entrega todo. Él finalmente se separa de su casa materna y donde vive con sus hermanas, donde hay una familia grande, y este hombre ya muy adulto sale a visitar a su gran amor, con la cual tiene 3 hijos, y logra liberarla, es como una liberación del amor, finalmente una presentación de este amor clandestino a la sociedad. Y bueno, es un pretexto para presentar la vida del pueblo, ¿sí? Desde las 3 de la mañana, cómo sacrifican los animales, es un sacrificio propio también. Él no puede salir de esta casa grande, de esta casa materna que lo mantiene oprimido, pero lo logra en esos 3 días y esta persona que es humilde, es del campo, la mujer es una mujer con muchas virtudes y muchos poderes, todo lo que toca crece divino, los tomates crecen exuberantes, las frutas crecen, las verduras crecen, tiene una vida muy humilde, muy sencilla a las afueras, a la orilla de un río, pero es una mujer sabia. Entonces es un poco el contraste de las sociedades de pueblo y bueno, ese amor clandestino. Me recuerda mucho cuando hablas del sacrificio de los animales de esa bella película de los 50 de Frank Yu, La sangre de las bestias. Sí, hay algo allí porque finalmente el personaje que sufre, digámoslo así, esta imposibilidad de presentar su gran amor, a las 3 de la mañana, que es el inicio, digámoslo así, de la historia, se escuchan los cascos de los caballos, los sonidos y los ruidos y los sacrificios del matadero, de los matadores, de las galerías de los pueblos, que le llaman las galerías, en este caso en el sur de Colombia, y que están desapareciendo también además todo esto, pero es el inicio de los mercados a las 3 de la mañana, sobre todo de las carnes y las bestias de los animales que son sacrificados en el pueblo, en la sociedad, y tiene que ver pues obviamente con el sacrificio de él al final de la película. Sufre un trance de sonambulismo y entrega. ¿Tiene algún nombre? Se me ocurrió que el nombre pueda ser La sangre de las bestias, pero no le queda muy Frank Yu. No le has colocado título. Tiene varios nombres. Básicamente hay un nombre de referencia que es La fruta de la pasión. Ya. Pero es un nombre un poco... poco checo. Sí, algo así. Como Chitilova. Con relación a... Ah, no, Chitilova era rusa, ¿cómo es que se llamaba? Sí, Chitilova, no. Chitilova era la mujer del Grasnot. Era la que hizo La manzana, que es una versión godariana durante el cine checo. Bueno, sí. Ya me acordaré. Para terminar básicamente y cerrar un poquitico, si te parece y decides cuál editar, hay un guión que te quiero compartir, que tiene que ver mucho contigo y tiene que ver mucho con el cuidado que tienes con tus animales, y es El eco de Tao. El eco de Tao. El eco de Tao. ¿Y Tao es una forma de japonesa? El Tao es un animal. Ah, es un animal. Tao es un perro. Ah, ¿sí? Es un perro. Es un perro que está sentenciado a muerte por el vecino. La primerísima premisa de la historia es esa: el perro va a morir. Pero por alguna razón específica. El perro lo tienen sentenciado los vecinos. A sabiendas de su dueño. A sabiendas de su dueño, Okay. de que ese perro es asesino y que ese perro está acabando con las gallinas de la vecina. Okay. Pero resulta que la vecina es una mujer que tiene no cualquier gallina, sino gallos de pelea. Entonces el perro, digámoslo así, que se demuestra en la película que el perro es inocente, el perro supuestamente está acabando con los gallos. Entonces la historia presenta a la sociedad a través de los animales y es cómo es nuestro comportamiento ante una situación de estas. En el campo se asesinan los animales. Sí. Si se come una gallina, el perro muere, el perro está sentenciado.
Entonces, esta historia muestra la relación entre un niño y el perro. Es más maltrato animal, abuso infantil. Es la historia. Luego de esta magnífica grabación con Carlos López Rebolledo, he aprendido, así como en el primer capítulo de la otra parte de Black Maria, de la vocación del cine está en el cine verdad y en la verdad del cine y en las tragedias que pueden ocurrir, como lo meteorológico en este momento que está lloviendo, en las caídas de tiempo, en las pérdidas de memoria, pero afortunadamente aquí no es ficción sino es realidad. De manera, Carlos, que más que un placer o una función de matiné acompañado, es todo una alegoría al cine, a la vida y a ustedes, espectadores. Y ahora sí me pongo los anteojos para saber cómo me van a ver cuando me despida. Gracias. Gracias.